Ok. Dios les bendiga a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que nos miran, cada uno de ustedes que nos escuchan por las ondas cibernéticas. Bienvenidos, hermanos. En el nombre del Señor, ¿verdad? Quiero bendecirlos a cada uno de ustedes. En el nombre del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa hora, Padre, venimos a tu presencia, Señor, primeramente para darte la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tus múltiples favores, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por bendecir a tus hijos, Señor, por sanar a tus hijos, Señor, por bendecirlos, Padre, aquellos que se sienten agotados, Señor, aquellos que se sienten cansados, Señor. Tú, Señor, les has dado esa fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, por aquellos que nos están mirando, Padre. Te doy gracias, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, donde quiera que nos estén viendo. Aquellos que nos están escuchando, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor, donde quiera que estén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por otorgarnos este espacio, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, que nos has dado para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores, bendice a los ancianos, bendice a los diáconos y bendice, Señor, a cada familia representada aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora prepara nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. 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 Nos vamos rápidamente al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Hermanos, capítulo 16, vamos a leer del 20 al 34. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aleluya. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, aleluya, y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró
a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, en estos últimos tiempos, mucha gente invierte en acciones y bonos del gobierno. Amén. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen pensando en las ganancias materiales. Obtener ganancias materiales. Su futuro descansa en esas inversiones. Su estado de ánimo, hermanos, suben y bajan como la bolsa. Usted sabe, la bolsa a veces está arriba, a veces va a regular y a veces baja. ¿Cómo estaría usted si usted tuviera una inversión ahí y que bajara la baja, la bolsa va a la baja? Usted sabe que cuando la bolsa va a la baja, también sus inversiones van a ir a la baja. ¿Sí? Pero Pablo y Silas habían hecho inversiones más seguras y más productivas. ¿Qué hicieron ellos? Se habían entregado por completo a Cristo. Amén. Habían invertido su vida en el servicio a Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos esperaban allí los dividendos eternos. Dividendos eternos. No los que tienen vencimiento, no los que tienen fecha, que en determinado tiempo se invierte y a tal fecha obtienes tu ganancia. ¿Y qué cree? Tenían acciones y bonos en una cárcel filipense. Aleluya. ¿Cómo podían dar gracias estos dos predicadores perseguidos? ¿Cómo? Gloria a Dios. Estaban agradecidos por lo que Dios había hecho. Amén. Dice aquí en Aleluya. Dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los presos los oían. ¿Sabe que cuando alguien escucha la palabra del Señor, cada uno de esas personas que están escuchando están recibiendo la palabra, están recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? Y en esta ocasión, hermanos, cada uno de los presos que escucharon fueron bendecidos, fueron liberados de la cárcel, ¿sí? Ellos alababan a Dios porque les había salvado el pecado. Cada uno de nosotros fuimos
salvados de nuestros pecados. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso estaban agradecidos. Alababan a Dios porque había hecho posible la salvación. Gloria a Dios. Mucho tenemos que agradecerle a nuestro Señor. Mucho tenemos que agradecerle a Dios nuestro Padre Celestial. Usted se pregunta, ¿cómo podían alabar a Dios después de haber sido azotados brutalmente? Y no como quiera, hermano. Aquí en este caso dice que rasgando sus ropas, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el castigo procuraban que fuera sin ropa, la espalda tenía que estar descubierta. Y en cada barazo que les daban quedaba marcado la espalda. Algunos se laceraban, o sea, lastimaban. Cada barazo les empezaba a salir sangre en su espalda de estos dos hombres de Dios. Aleluya. Ellos recordaron, hermanos, ¿sí? Recordaron que Cristo había sido azotado por ellos. Cristo fue azotado por cada uno de nosotros, hermanos. Por usted y por mí. ¿Sí? Y recordaban, hermanos, que había sido herido y maltratado conforme a la profecía. En la profecía de Isaías 53. Léalo, hermano. Habían recordado a semejanza de Cristo, estaban encarcelados por hacer el bien. Ellos no estaban haciendo nada malo. Estaban predicando el Evangelio. Y fueron acusados y llevados a las autoridades. Y las autoridades decidieron azotarlos. Y sin siquiera hacer un juicio, sin siquiera hacerles un juicio para que tuvieran un castigo justo. Ellos no hicieron eso. Solo los mandaron a azotar para que no siguieran predicando la palabra del Señor. Ellos sabían que podían enfrentarse a la muerte, hermanos, ¿sí? Pero recordaban que Cristo había enfrentado a la cruz. Ellos sabían que su celda en la cárcel, ¿verdad? Era una celda oscura. Pero recordemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz en un oscuro calvario. Estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo. Ellos se habían entregado por completo al Señor. Y Dios estaba haciendo milagros. Dios estaba sanando, hermanos. ¿Por qué cree que los llevaron a las autoridades? Por haber liberado a una muchacha endemoniada. Y según ellos estaban practicando costumbres que no eran lícitos para ellos porque eran romanos. Aleluya. Habían visto conversiones. Había gentes que habían escuchado la palabra y se estaban convirtiendo al Señor. Y se estaban bautizando, dando testimonio de lo que habían escuchado. ¿Sí? Habían visto la liberación de esta joven endemoniada, que adivinaba según en ese tiempo, ¿verdad? Adivinaba todo. Y todo lo que decía la muchacha
se cumplía. Pero Pablo se dio cuenta, hermanos. Pablo se dio cuenta, todos los días les anunciaba que ellos eran los hombres de Dios que anunciaban la salvación del Señor. Pablo se da cuenta y se regresa, hermanos, y les dice, sal de ella. Y en ese mismo instante el espíritu abandonó el cuerpo de esta muchacha. Por eso se enojaron sus amos de esta muchacha, porque perdieron todo. Perdieron la fuente que tenían para adquirir muchas ganancias. Ellos cobraban un gran dinero a las personas que venían a ellos para saber qué les deparaba el futuro. Y cobraban bien, hermanos, cobraban bien. Aleluya. Sabían que Dios les había llamado para ir a ese lugar. Recordemos que ellos en este viaje, ellos no pensaban ir a este lugar. Sin embargo, el Espíritu les dijo que no. ¿Y cómo supieron cómo llevar este destino? Por medio de un sueño, Pablo vio a un hombre macedonio y les pidió ayuda. Y le dice, ayúdanos. Y Pablo entendió, hermanos, que era el Espíritu el que los estaba guiando. Aleluya. Sabían que Dios estaba obrando en sus vidas. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, Dios va a obrar en tu vida, hermano. Cuando tú vienes a Cristo, hermanita, Dios va a obrar en tu vida. Va a obrar grandemente. Te va a transformar. Te va a bendecir. Te va a incorporar a la nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Hermanos, estos hermanos eran perseguidos y azotados, hermanos, por predicar el Evangelio. Imagínense, hermanos, nosotros estamos libres. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Nosotros podemos predicar la palabra y nadie te persigue. Gloria a Dios por ello. Ellos podían dar gracias a Dios porque estaban cumpliendo con la voluntad del Padre. Estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Estaban predicando la palabra. Gloria a Dios por ello. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que llevar el mensaje a los hermanos. Tenemos que llevar el mensaje a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Señor, el Señor no tiene acepción de personas. Con el Señor no hay judíos, no hay griegos, no hay hebreos. Todos somos iguales. Con el Señor no hay países, no hay estados. Con el Señor somos iguales. Acuérdense, hermano, con el Señor no hay distanciamiento social. Al contrario, con el Señor puedes estar lo más cerca posible. Solo es cuestión que tú lo aceptes, hermano.
Solo es cuestión que tú lo aceptes, hermano. Tú joven, tú que estás expuesta a muchas tentaciones en tu temprana edad, escucha esta palabra y confía en el Señor. Él dio su vida por ti, hermano. Él dio su vida. ¿Estás agradecido en el lugar donde estás? Piénsalo, hermano. Tenemos que estar agradecidos de Dios. Por su gracia nosotros estamos bien. Por su gracia, hermanos, hemos sido bendecidos grandemente. Dice que por su gracia hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, porque Él nos llevó en la cruz del Calvario, hermano. Aleluya. Incluso si has pasado por algún problema de persecución, algún problema de drogas, algún problema financiero, yo no sé cómo está tu vida, hermano. Pero sí sé, hermano, dice el Señor, Jeremías 33:3. Clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Yo no sé cuál sea su problema, hermano, pero sí sé que hay un Dios todopoderoso que nos puede liberar de todo. Puede hacer cosas grandes como hizo con estos hombres. Puede abrir puertas. Puede mover todo. Puede mover tu estado financiero. Puede mover tus papeles que estás arreglando. Puede mover todo. Puede mover aún esos papeles médicos. Los médicos dicen, tú tienes esto, pero el Señor puede cambiar todo, hermano. El Señor puede cambiar. Solo el Señor, hermanos. Por eso confiemos en el Señor. Ten cuidado con los dardos del enemigo que te llegan día a día, hermano. Los dardos del enemigo siempre están ahí. Pero Dios, hermano, Dios es todopoderoso. En el Antiguo Testamento, Josué le oró al Señor. Josué 10, capítulo 10. Le pidió al Señor para lograr la victoria. Y Dios escuchó la oración de Josué. ¿Sabe qué pasó ese día? Vamos a leerlo. Josué 10. Vamos a leer este pequeño. Dice Josué del versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente
se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aleluya. Ese día el sol se paró, hermano, hasta que ganó el pueblo de Israel. Dios hace grandes cosas, hace maravillas. Acuérdese, hermano, así como Josué acudió a Dios y Dios le escuchó, los hermanos, cuando Pedro era perseguido, se juntaron todos los hermanos y empezaron a orar en uno solo, hermano. Y vemos cómo el Señor liberó a Pedro en el capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11 de Hechos. Perdón, es 12. Hechos capítulo 12. Pedro iba a ser asesinado. ¿Sí? Dice en el versículo 7: y aquí el Señor presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Imagínese, hermano, a Pedro le habían puesto guardias de seguridad, 4 puertas con 4 guardias cada uno. ¿Quién iba a escapar de ahí? El carcelero dice que le ordenaron que lo llevaba hasta lo más seguro, hasta allá al fondo. Y allí llevaron a Pablo y a Silas. Aquí el ángel con Pedro, hermanos, lo sacó sin que nadie se diera cuenta. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo. ¿Estamos agradecidos con nuestro Señor? Amén. Tenemos que enfocarlos en lo que estamos haciendo y darle gracias a Dios. Podemos enfocarnos en lo malo y sentirnos mal. No. Tienes que enfocarte en las cosas de Dios. Enfocarnos en Dios y darle gracias. Darle gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Amén. Aleluya.
en su misericordia, hermanos, nosotros no recibimos lo que merecemos por su gracia. Amén. Entonces tenemos dos opciones que pueden transformar nuestras vidas: enfocarnos en Cristo o enfocarnos en lo malo. ¿Qué vas a encontrar en lo malo? Te vas a sentir mal y te vas a perder la salvación que Dios te está ofreciendo gratuitamente, hermanos. Gratuitamente. Ellos estaban agradecidos por lo que Dios iba a hacer. Gloria a Dios. Ellos oraron y creyeron. Amén. Nosotros podemos orar y creer y recibir. Amén. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Porque por obras, dice la palabra del Señor, no vas a lograr nada. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Podemos orar y dudar. ¿Qué va a pasar allí? Nos vamos a quedar vacíos. En cambio, si crees, vas a recibir. Aleluya. Gloria a Dios. Dios recompensó la oración de Pablo y de Silas. Y miren lo que hizo. Recompensó la alabanza, hermanos, con buenos dividendos. Gloria a Dios. La tierra tembló, hermanos. Las puertas se abrieron y las cadenas, hermano, fueron abiertas. Quedaron libres. Y no solo ellos, todos los que escucharon. Todos. ¿Qué quiere decir? Que si tú, hermano, escuchas la palabra del Señor, todos aquellos que escuchan la palabra del Señor van a ser alcanzados por el Espíritu Santo. Pero tú tienes que dar el paso. Tú tienes que dar el paso necesario para que Dios te bendiga con esa salvación que te tiene preparada. Aleluya. Dios liberó a Pablo y a Silas con un gran acontecimiento. Por eso Dios, hermano, puede mover todo. Puede mover tu cuenta bancaria. Puede mover cualquier cosa. Amén. Puede mover esos papeles que tanto te faltan para que tú arregles. Confía en el Señor. Confía en Él. Dios va a hacer cosas maravillosas para todos los creyentes, hermano. Todos los creyentes. Aleluya. Como dos predicadores agradecidos. Amén. Ellos en agradecimiento a Dios, hermano, oraron y alabaron a Dios. Y en esa oración contestada fueron afectados todos los demás. ¿Y qué hizo el carcelero? Vio que estos dos hombres traían algo especial. Imagínense, hermano, el carcelero, cuando vio abiertas las puertas, pensaron que se habían ido todos. Y se pensó quitar la vida porque el castigo, si uno de ellos o tan solo uno se escapaba,
le daban muerte. Y eran muchos. Por eso cuando vio las puertas abiertas, dice que sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo le grita, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí, dice. El carcelero pide una luz y se mete adentro para cerciorarse. Y acude, se arroja a los pies de Pablo y Silas y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios, hermano. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solo él, tú y tu casa, le dice. Y así fue en la cárcel, hermanos. El carcelero y su familia creyeron en Cristo. Se bautizaron, hermanos. ¿Sí? Otros también creyeron a Pablo y fueron bendecidos por el Señor Jesucristo. Tú también, hermano, cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, ponte tus cargas, ponte tus enfermedades, ponte tus trabajos en manos del Señor Jesucristo y vas a ser liberado. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? En el nombre de Jesús. Pon todos tus problemas en Él. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por bendecirnos esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tus infinitas bondades para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia que es para siempre, Padre. Gracias por guardarnos, Señor, y estamos con bien. Gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, que nos lleves con tu gracia a nuestros hogares, poder llevar esa gracia tuya a nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.